Muy buenas amigos, este es el programa Percepciones. Hoy queremos reflexionar sobre la reciente, la última encuesta de Datu que le otorga a la presidenta Keiko Fujimori un 60% de aprobación. Considerando los resultados de la segunda vuelta, tan apretados, tan extremos, tan dramáticos, el que la presidenta Keiko Fujimori obtenga un 60% de aprobación y apenas un 24% de desaprobación, es una buena noticia para el país. Porque significa que, en primer lugar, la sociedad está a la expectativa. En segundo lugar, que hay esperanzas de que las cosas vayan bien. Y en tercer lugar, existe la plena posibilidad de que el Perú inicie su transformación definitiva que lo lleve al desarrollo, a la prosperidad. Eso es más o menos una primera mirada a este resultado de un 60% de aprobación. Estos números son relativamente significativos si comparamos la aprobación de los ejecutivos y de los legislativos luego del gobierno de Pedro Castillo. Recordemos que los gobiernos de Dina Boluarte, sobre todo en el gobierno de Dina Boluarte, el gobierno provisional de Dina Boluarte, la aprobación de la presidenta bajó a mínimos, a niveles históricos. Bueno, el hecho de que haya una jefe de Estado con todas las instituciones funcionando que consiga este tipo de aprobación es una buena noticia para el país. Significa que se están haciendo las cosas bien. Claro, hay quienes han salido a comparar esta primera encuesta, este primer nivel de aprobación de la presidenta Keiko Fujimori, con los antecedentes históricos. Por ejemplo, se compara con la popularidad de Alejandro Toledo a inicios del nuevo siglo, del 2001. Alejandro Toledo consiguió 74%. Claro, pero la elección de Alejandro Toledo se produjo en un momento en que una abrumadora mayoría nacional había decidido sancionar políticamente al fujimorismo de los 90. Esa era la tendencia. Y he ahí la razón de por qué, por ejemplo, Toledo consiguió un 74% de aprobación. También se ha querido comparar con la primera encuesta de Alan García, en la que alcanzó 64%, o la de Ollantumala, en la que consiguió 62%, o la de Pedro Pablo Kuczynski, en la que consiguió 61%. Este intento de comparar a Keiko Fujimori tiene ciertas razones, ciertas justificaciones, pero también ciertas injusticias. ¿Por qué? Porque en general, exceptuando lo de Toledo, todos los presidentes que hemos mencionado antes de Pedro Castillo, es decir, Alan García, Ollantumala y Pedro Pablo Kuczynski, respondían a sistemas políticos, vamos a decir, previsibles, a sistemas políticos que se comenzaban a institucionalizar. Las relaciones entre oficialismo y oposición y el nivel de polarización que existía durante esos gobiernos no se puede comparar con lo que ha sucedido en la última década en el Perú, sobre todo luego del gobierno de PPK y sobre todo luego de la llegada de Pedro Castillo al poder. No se pueden comparar. En la última década en el Perú, la política empezó a autodestruirse. La polarización asemejó a una guerra civil sin balas. El solidaridad entre el fujimorismo y el antifujimorismo comenzó a devorarse toda la institucionalidad y incluso el avance económico. Por eso mismo, digamos, cuando Pedro Castillo llega al poder, él consigue en una primera encuesta 39% de aprobación. Por esas mismas razones, cuando Dina Boluarte sucede a Pedro Castillo
en la llamada sucesión constitucional, unos meses después llega a niveles de aprobación mínimos, debajo de 10 puntos, por decirlo de una manera mucho más directa. Bueno, la noticia de que Keiko Fujimori consigue 60% de aprobación es una noticia que nos permite recuperar una tradición de normalidad política que venía existiendo hasta antes del gobierno de Pedro Castillo. Porque ese 60% de aprobación es muy parecido a los niveles de respaldo que consiguieron Alan García, Ollanta o PPK. Significa que este gobierno está haciendo las cosas bien. Significa que ha planteado un gabinete amplio, de amplios sectores. No es un gabinete de unidad nacional, pero es un gabinete constituido por diversos sectores, por diversas aproximaciones, que ha caído bien a la ciudadanía. Significa que el estilo frenético de trabajar de la presidenta Keiko Fujimori está marcando un contraste muy decisivo frente a la frivolidad que se instaló en la última década en la política peruana, frente a esta acumulación de excomuniones en la que los rivales pretendían vacarse o disolverse. Significa también este 60% de aprobación de la presidenta Keiko Fujimori que el gabinete en estos, vamos a decir, primera semana y media de gestión, ha logrado marcar un estilo, ha logrado presentar diagnósticos y ha logrado demostrarle a la gente que ha llegado un equipo decidido a asumir la conducción del Estado y las responsabilidades en los despachos ministeriales. La última explicación, la última presentación del ministro Elmer Cuba, del Ministerio de Economía y Finanzas, también revela que este gobierno ha llegado con la voluntad de desarrollar reformas. Entonces, la presidenta Keiko Fujimori está construyendo su legitimidad. Si las cosas siguen por esta ruta, por este camino, no nos cabe la menor duda que esa legitimidad o esa aprobación, para hablar apropiadamente, o ese respaldo popular, se va a consolidar e incluso puede seguir creciendo. Si este gobierno enfrenta correctamente el fenómeno climático y las emergencias que va a causar el Niño, si este gobierno logra contener en una primera etapa este desborde de la ola criminal, logra estabilizar la trayectoria fiscal del Perú, como lo ha anunciado el ministro Elmer Cuba, y logra sentar las bases de una gestión eficiente, moderna y sobre todo que se proponga reformas de mediano y largo plazo, estableciendo esa famosa alianza que venimos reclamando entre los pobres, los ricos y el Estado. Es decir, esa alianza en la cual el sector privado produce la riqueza nacional, en la cual las empresas mineras, las empresas agroexportadoras, las empresas pesqueras, el sector privado que financia el 80% de los ingresos nacionales, ese sector privado produce la riqueza nacional y esa riqueza nacional que se paga a través de los impuestos se convierte en servicios públicos para la gente excluida, para la gente que no tiene agua potable, por ejemplo. Impensable que no haya agua potable en el país. En el último lustro se ha gastado 3 veces la cantidad necesaria para solucionar el problema del agua potable. En el Perú no debería existir un solo peruano sin agua potable. Por eso señalamos, sobre todo, y lo subrayamos, si este gobierno logra restablecer la alianza histórica entre pobres y ricos que debe haber en cualquier república democrática en la que el sector privado produce la riqueza, paga los impuestos y con esos impuestos se otorgan servicios públicos de calidad a toda la población,
habremos llegado a un punto de quiebre de esta década de tragedia y autodestrucción que ha paralizado al Perú, y el Perú comenzará a crecer y a desarrollarse a velocidad crucero. Gracias, amigos, por su atención y, bueno, seguiremos reflexionando sobre estos interesantes temas. Muy agradecido.